Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Rodolfo González Mora y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de En Profundidad, un espacio de teletica.com, donde, como su nombre lo dice, tocamos temas del ámbito nacional o internacional en profundidad. Y el tema de hoy no podía ser otro que la designación de algunos de los ministros y ministras que van a acompañar al señor presidente electo Rodrigo Chávez durante los próximos 4 años en Zapote, llevando las riendas del Poder Ejecutivo. Y tenemos el gusto, la oportunidad de conversar esta tarde largo y tendido con don Jorge Torres. Don Jorge Torres, a quien ya tenemos en pantalla, será el nuevo ministro de Seguridad Pública. Don Jorge, primero que todo, muchas gracias por atender nuestra invitación y estar con nosotros aquí para hablar en profundidad. Muy buenas. A la orden, Rodolfo, aquí estamos para servirle, y todo por Costa Rica. Muchas gracias, don Jorge. Don Jorge ha estado ligado muchos años a la Dirección de Inteligencia y Seguridad y, como les decía, fue ratificado hoy, fue confirmado como el jerarca del Ministerio de Seguridad Pública para que empiece a tomar ese papel a partir del 8 de mayo. Pero antes de hablar de los retos en seguridad pública, me gustaría conocer un poco, que conociéramos un poco más a don Jorge. Don Jorge es abogado, pero como les dije, tiene mucho tiempo de trabajar en ADIS, en la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Don Jorge, tal vez si nos cuenta un poco de usted, ¿cuándo empezó a dar sus primeros pasos en la función pública exactamente? Yo inicié más o menos en el año 1987. Mi primer cargo fue policía. Al año siguiente renuncié, me pasé a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, por supuesto no como director. Mi primer cargo fue, durante la entrevista, como yo venía de una zona rural, me ofrecieron un cargo que fue cuidando la puerta. Ahí fue donde me inicié. Al mes aproximadamente me pusieron jefe de la seguridad interna y de ahí en adelante empecé a crecer en la carrera. Trabajé como unos 16 años, anduve por varios departamentos, pero trabajé como 16 años para América Latina, desde Brasil hasta México, y en temas de terrorismo islámico y narcotráfico. Entonces, este es un tema que conozco un poco bien la zona y fue lo que me apasionó. En el 2008 me llamaron a servir como subdirector y el año pasado, en septiembre, ya me dieron la asignación de director de inteligencia. Me dijo don Jorge que en su primer año fue policía del Ministerio de Seguridad. Sí, señor. Cuando estaba la famosa, la metropolitana, la policía, lo que llamaban radiopatrullas. No la metropolitana, sino radiopatrullas. Ahí empecé yo, trabajé un año y luego me fui a pedir trabajo a la DIS. Vea, estoy haciendo un repaso mental así rapidito, don Jorge, y me parece, vamos a ver, no tengo en el radar otro caso, además del suyo, de alguien que llegue a ser la cabeza de seguridad pública que haya sido en sus inicios policía de seguridad pública. No lo recuerdo, me parece que usted sería el primer caso, porque digamos, está el caso de don Michael, pero creo que don Michael empezó siempre en el organismo de investigación judicial. Pero digamos, alguien que empieza en seguridad pública como policía y que se convierta al cabo de los años, o que llegue a ser ministro, me parece que usted sería el único caso, por lo menos que yo tengo en la mente. Estaría en los récords. me daría, pues sí. Me daría un gran placer, porque para mí, digamos, el policía es lo más cercano que tenemos al ciudadano. Yo creo que una de las primeras metas que tengo que llegar a revisar con don Michael y sus viceministros es el presupuesto para ver cómo podemos mejorar o tener en óptimas condiciones a los policías, porque en realidad ellos son la primera línea que está en la calle, lo más cercano al ciudadano, y que el ciudadano sienta que el policía es su amigo. Esa es la primera línea que quiero revisar: el presupuesto, capacitación y la cooperación internacional para ayudar a esos policías. ¿Recuerda su primer día de policía, don Jorge?
Y sí, fue un caso muy triste porque nosotros decimos vulgarmente, me hicieron un rapado y me dejaron solo el guardapiojos. Y solo la parte de adelante y me dieron una cachucha. Para mí fue algo muy duro y en ese entonces tocaba formar. Yo pertenecía al segundo pelotón. Me acuerdo que era el check 364 y luego, bueno, empezaba uno como distinguido. ¿El check cómo Y es? como era un número que le daban a uno, una numeración, el check 364. Es como el número, digamos, de trabajador. De trabajador, por ejemplo, cuando hacían la formación, el comandante que estaba, el capitán que estaba formándonos, él decía, che, 364, y uno tenía firme, era como una disciplina Claro. militar, ¿verdad? En esa época. Uh-huh. ¿Usted quería ser policía de niño, don Jorge? Sí, cuando yo estaba en el colegio, yo siempre anhelé ser, yo decía como un agente secreto, le decía al, al orientador en ese momento en el colegio, que era un señor, don Norton. Yo estudié en un colegio agropecuario en Río Claro de Golfito, y él me decía, mira, Jorge, vos nunca vas a poder llegar a ser un agente secreto. ¿Por qué? Porque sos moreno, sos negro, y no te puedes pintar de blanco. En cambio, un blanco sí se puede pintar de negro, se puede camuflar, pero ya yo decía, bueno, no, yo creo que sí voy a tener la posibilidad. Don Jorge, vamos a hablar bastante de los retos, pero quería dos preguntas más en ese sentido. Usted dijo algo que me llamó mucho la atención. Bueno, primero, me gustaría, nada más, tal vez mucha gente ha escuchado hablar de la DIS. Entonces, aprovecho este momento y que usted todavía, digamos, no ha asumido como ministro de Seguridad, que tal vez nos explique a todos, sobre todo los que alguna vez han escuchado hablar de la DIS y que tienen una idea, me atrevo a decir que a veces un tanto errada de la labor de la DIS. Exactamente, ¿qué hace la DIS? Este espacio es lindísimo y le agradezco un montón porque muy pocas veces tenemos este espacio. Yo asumí en el 2008 como subdirector y me di a la tarea de trabajar en un esquema de generar cultura de inteligencia. Entonces me acerqué mucho a las academias, las dos principales, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica. Ellos me abrieron un espacio lindísimo para trabajar con la Cátedra de Relaciones Internacionales y la Cátedra de Seguridad y Convivencia en la Universidad de Costa Rica. Con ellos lo que logramos fue generar cultura y quitar ese morbo de la inteligencia. Pues claro, aquí hay algo que nosotros no se nos quita fácilmente, y yo siempre lo digo, en las universidades públicas, a cualquier foro que me inviten, yo siempre lo digo y aprovecho este espacio, y también con ustedes, con los periodistas, he tratado de que la gente le pierda el miedo a la inteligencia y más bien defendámosla. Yo le hice la pregunta al presidente y yo le dije, presidente, perdón, en el ámbito de la confianza, ¿por qué usted en su campaña no propuso cerrar la DIS? Porque eso le hubiera generado un montón de votos. Y él me lo dijo, se me quedó viendo y me dice, mira, Jorge, yo no puedo prometer algo que no voy a hacerlo, porque conozco muy bien para qué sirven los servicios de inteligencia. Y eso es muy importante porque realmente lo que nosotros hacemos es anticipar cualquier amenaza para los tomadores de decisión, e inclusive generar algunos productos estratégicos, hasta pensemos que pueda llegar a ser una política pública, pero nosotros no tomamos decisiones. Si bien es cierto, la DIS nace, y ahí es donde está el problema, la DIS nace en 1963, a raíz de la visita de el presidente Kennedy, en su momento en Costa Rica, el don Francisco J. Orlich, y deciden formar un órgano de inteligencia. Eso eran tiempos de Guerra Fría, entonces por supuesto Rusia estaba aliada a Nicaragua y Costa Rica aliada a los Estados Unidos. Pero yo lo que siempre le digo a la gente, todavía nos tildan que perseguimos ideológicamente a los que no están de derecha, seguimos a los de izquierda. No, y ya eso terminó. O sea, la Guerra Fría terminó a finales de los 80s y nosotros todavía seguimos
con esa percepción. Por eso hemos tratado, y le agradezco mucho a las academias que nos han ayudado a entender, y inclusive con la cátedra de REI en algún momento los muchachos hacían pasantías en la DIS, obviamente con sus regulaciones en cuanto al manejo de información, pero ellos entendían que ese era un nicho para ellos, porque casualmente son gente que está estudiando relaciones internacionales con énfasis en seguridad estratégica, que es lo que nosotros necesitamos para tener productos de objetivos de alto impacto. Ahora sí, don Jorge, cuéntenos un poco, ¿cuándo le ofrecieron el puesto? ¿Qué valoró? ¿Qué pensó? ¿Cómo fue eso exactamente? Vamos a ver, algunos aspectos que estoy seguro, usted tuvo que pesar, la familia, el cargo. Usted ha estado muy ligado a la función pública desde la DIS, pero ha sido un cargo, digamos, un perfil que no es tan público como el caso de ministro de Seguridad o ministro de Estado en general. ¿Qué pesó y cómo fue ese ofrecimiento? Bueno, voy a empezar de lo último. En última instancia yo dije, voy a hacerlo por Costa Rica, porque mi formación siempre fue estar lejos del público, lejos de las cámaras, lejos de los medios. Esta parte para mí no es mi formación, estar frente a las cámaras, y poco a poco voy aprendiendo, pero me costó, tuve que consultarlo con la almohada, consultarlo con mi familia, principalmente mi esposa, mi círculo familiar más cercano. A mi mamá no le comenté, ni a mi papá, porque ya son personas ya grandes de edad y posiblemente se iban a preocupar mucho, ni a mis hermanos, sino que ellos posiblemente se dieron cuenta por la conferencia de prensa donde nos anunció el presidente. Pero para mí la seguridad es una pasión, y yo tal vez no es la persona que sabe del todo la seguridad, pero me siento actualizado de lo que está pasando en el momento. Esa coyuntura me ayudaría, además porque tengo una relación internacional, creo que a nivel del mundo, de Europa, Sudamérica, Centroamérica. Eso me ayudaría mucho para desarrollarme en el cargo. Y conozco muchos de los comandantes de la policía, y sé que es una policía muy profesional, y sé que vamos a sacar la tarea y que vamos a hacer lo mejor por Costa Rica. ¿Cuándo le ofrecieron el puesto? ¿Y quién se lo ofreció? ¿Fue don Rodrigo directamente? ¿Cómo fue? Sí, hablé con don Rodrigo, me llamó, y entonces hablamos. Yo en el momento sí me quedé pensando, y que sí, envié el currículum, pero en la mañana amanecí y le digo a don Rodrigo, yo vieras que mejor sacaría mi currículum de ahí para... y don Rodrigo sí me dijo una frase que me quedó marcada. Me dijo, Jorge, no quememos el tiro, pero tampoco guardemos la pistola. Te tengo en observación. Tuvimos una conversación, y al día siguiente para mí fue una sorpresa, porque estaba en una reunión aquí en Presidencia cuando él me llamó. Yo salí, contesté, y me dice, Jorge, no solamente la llamada se debe para que sepas que mañana te voy a anunciar como ministro de Seguridad. Y yo me quedé mudo por un momento, volví a ver el teléfono, y él me dijo, aló. Yo no, aquí estoy, no lo digo, solamente que estoy verificando que sea su número, que no sea la gente pelando el ojo, que está imitándolo y me estén vacilando. Pero fue una sorpresa realmente para mí, no lo esperaba. Y yo creo que todo ha sido así. Alguien se fija en el trabajo que hace uno, no solo en lo malo, porque también soy ser humano y he cometido mis errores, pero nada de corrupción ni nada por el estilo. Eso es lo que me hace feliz. Vengo de una familia muy honorable, sencilla, pero eso no me quita que pueda hacer un buen trabajo, y que cuenten conmigo toda esta comunidad de policías y todo el país, los ciudadanos, cuenten con todo mi esfuerzo y todo el esmero para hacer las cosas bien. Soy un apasionado de la seguridad, me encanta este tema. Yo creo que nunca he trabajado, creo que he estado en un lugar donde siempre me he sentido cómodo, lo he disfrutado mi trabajo. Don Jorge, ¿cuál es el
principal problema de seguridad en nuestro entorno, digamos en Costa Rica? Vamos a ver, yo sé que hay muchos problemas de distintos tipos, pero si tuviera que escoger el que usted piensa que es el prioritario o el que más genera problemas para nuestra sociedad, ¿cuál es ese problema en materia de seguridad? Yo pienso que, digamos, las amenazas han evolucionado y nosotros hemos hecho poco, o más bien una reingeniería. Yo siempre digo que no podemos ver la seguridad en estos momentos como un gasto, tenemos que verlo como una inversión, porque un país seguro, vamos a tener una inversión segura, una inversión extranjera segura. Ahora, la seguridad es un tema de percepción. Si usted sale de su casa, nunca lo han asaltado, para usted la seguridad es buena, pero puede ser que hay ciudadanos que las 20 veces que salen de su casa han sido asaltados o han sido... Yo creo que la policía sí ha profesionalizado bastante, pero sin embargo hay que ponerle un poco de atención al fenómeno del narcotráfico, porque si vemos por ahí de la década de los 90 o a finales de los 80, Costa Rica era un país de tránsito. Sin embargo, hoy en día nosotros estamos poniendo los muertos porque las estructuras de narcomenudeo sí nos están causando muchísimo daño y es donde estamos poniendo nosotros los muertos de nuestros ciudadanos costarricenses. Y son personas de verdad que tal vez conocidos, muchos decimos sicarios, pero yo no le podría decir ese nombre, sino más bien gatilleros. Ellos disparan y pueden matar personas que no tienen que ver nada con el narcotráfico. Ahí es donde yo quisiera como replantear y enfocar algunas, como la Policía de Control de Drogas, más enfocado en estructuras locales del narcotráfico. Ahora bien, don Jorge, ya que usted menciona tema de narcotráfico como el principal, aquí hay que, digamos, hacer una observación, me gustaría escuchar su opinión al respecto, y es que evidentemente ese es un problema que tiene, como usted lo apuntó, dos dimensiones, o digamos, tiene dos escenarios, el local y el trasiego internacional. Por la zona en como nosotros estamos, yo creo que todos sabemos que estamos tal vez en uno de los puntos más calientes, porque estamos en el medio entre productores y consumidores, y que por más que nosotros tratemos de mantener este fenómeno controlado o afuera y se tomen medidas en lo local, el hecho de estar en ese punto caliente es un asunto que Costa Rica como país, como Estado, no puede variar. O sea, no podemos agarrar el país e irnos a otro país, a otro lugar y desprendernos del contexto y de la región donde estamos. Es algo con lo cual tendremos que lidiar siempre, y mientras exista ese fenómeno de trasiego, nosotros estamos en medio, don Jorge. Sí, correcto. Costa Rica siempre va a ser un puente entre Panamá y el resto de Centroamérica, y también frontera con Colombia, marítima. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar son las formas de anticipar, obviamente eliminar fronteras y eliminar fronteras para intercambiar información en tiempo real, oportuna y veraz con los países amigos. Yo creo que tenemos una comunidad internacional muy comprometida en ayudar, y porque este fenómeno no nos afecta solo a nosotros, sino al resto de Sudamérica, que es donde se origina, como dijo usted, hasta Estados Unidos, y ahora un mercado como es Europa, que también Costa Rica es un punto de llegada, y de aquí estamos exportando cocaínas para todas partes del mundo. Hay que replantearse un poco qué es lo que nos está haciendo el daño, si el tráfico internacional o el tráfico local. Pero sin embargo, nosotros no podemos dejar de incautar la droga que va para Europa. Estamos trabajando con países de Europa, con Estados Unidos, que es uno de los grandes aliados del continente, y que con ellos damos una lucha hombro a hombro. Aquí hay que mejorar y fortalecer esta relación de cooperación internacional para tener más esfuerzo, nosotros más comprometidos. Aquí es donde hay que trabajar mucho con la capacidad que tiene la policía, tanto de vigilancia aérea, guardacosta, la policía de control de drogas. Tenemos que mejorar la comunicación con la DIS y
y hacer trabajo en equipo. Yo igualmente creo que con don Walter vamos a tener siempre un espacio abierto con él y siempre hemos coordinado muy bien, don Walter Espinosa. Igual, yo pienso que incorporando todas las fuerzas vamos a ser más exitosos y enfocándonos sobre qué queremos. Don Jorge, entonces me pareció entender básicamente que sería digamos, una prioridad, si bien es cierto, dijo no descuidar lo internacional, una prioridad en el combate local. ¿Es así? Sí, también ahí me quiero enfocar bastante, porque si usted ve en todos las fases del narcotráfico, desde el origen, que es donde están los cultivos, hasta donde viene el dinero, la fase más violenta es la fase del narcomenudeo. Esto es por disputas territoriales. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que enfocarnos también. Voy a enfocar un gran equipo, quiero hacer un gran equipo para trabajar en esto. Quiero trabajar igualmente con el organismo de investigación judicial, formar un equipito de trabajo para, en combinación tal vez con la DIS, hablando con el nuevo director, en el tema de corrupción que también nos está calando, nos está llegando a niveles muy altos. Bien, vamos a ver, usted mencionó algo que también me llamó mucho la atención hace un rato y también estoy viendo unos comentarios en ese sentido. Destacó un poco el tema de la importancia del policía para la comunidad, para las comunidades, ¿verdad? La policía cercana con el ciudadano. Sin embargo, hace unos días vimos un lamentable accidente en Limón, de una patrulla que se volcó y murió un oficial de tránsito. Ahí tenemos, de un oficial del Ministerio de Seguridad Pública, aparentemente no, las imágenes son clarísimas. Las llantas estaban en mal estado y la bitácora policial estaba señalando que había problemas ya reportados en las llantas en la dirección. El punto mío acerca de este tema es que, caramba, los ciudadanos le pedimos a los policías un servicio trascendental y queremos que se nos brinde un servicio, por decirlo de alguna manera, 5 estrellas. Pero le damos como sociedad, como Estado, a los policías de unidades en las que es un atentado viajar. Entonces, vamos a ver. Sí, claro, queremos que el policía venga y atienda la emergencia que tenemos en nuestro barrio, pero el policía arriesga su vida no solo enfrentando a Lampa, sino que también arriesga su vida montándose en unidades como esta. Aquí, ¿qué se le puede decir a los policías y a las familias de los policías que están viendo esa transmisión en este momento? No, claro, ese es uno de los primeros, Rodolfo, de los primeros puntos que quiero ver con los viceministros administrativos. ¿Cuáles son las condiciones del presupuesto? Y desde luego, si las condiciones no son favorables, tenemos que tratar de convencer al Congreso de que la seguridad no se vea como un gasto. Tenemos que invertir. Y si queremos, como dice usted, una seguridad de primer mundo, tenemos que invertir y tenemos que, igualmente hay algunos países aliados, entre ellos Estados Unidos, nos pueden ayudar muchísimo en avanzar con esto. Pero ese es uno de los puntos primordiales, mejorar las condiciones de los policías. Yo en eso me voy a enfocar. Usted también mencionó esa insistencia, esa necesidad de una buena relación ciudadanía y policía. ¿Por qué será, y lo digo de verdad, y creo que es un fenómeno que se registra en muchos países de América Latina, en ocasiones el ciudadano ve alguna parte, no todos, pero alguna parte de los ciudadanos ven al policía con algún grado de irrespeto. Reitero, no todos los ciudadanos, pero sí se da con mucha frecuencia que ese irrespeto del ciudadano a veces se da para la policía y que tal vez en otras partes del mundo no se nota tanto eso, don Jorge. Sí, es un tema complejo, creo yo, pero tenemos que intentar que el policía se gane el respeto del ciudadano y el ciudadano respete la policía. Yo ya recuerdo, en los tiempos de antes un policía podía controlar un pleito, ¿verdad? Y ahora
un pleito tenemos que llegar 50 policías, entonces me incluyo, ya me siento como ministro, entonces yo digo que tenemos que cambiar esa percepción, que el ciudadano vea en el policía la persona que lo cuida, su amigo más cercano. Eso es lo que tenemos que lograr y el policía igualmente sienta respeto por el ciudadano, ese sentido de pertenencia, de que estamos para servir, para servirles a los ciudadanos, de que podamos convivir en una sana convivencia. Don Jorge, usted es abogado y ha estado ligado al tema de seguridad mucho tiempo. Siempre a la hora de enfrentar la criminalidad hay varias corrientes. Hay gente que plantea que lo que es necesario es una mano dura y enfrentar la delincuencia con mano dura. Hay gente que aboga siempre por aumento de penas, en fin, por algún tipo de medidas, digamos, que podrían resumirse en mano dura. Hay otra gente que cree que lo que tiene que ver es una mayor inversión estatal en comunidades para evitar que los chiquillos se involucren desde muy temprano con bandas criminales, no tanto por la mano dura, sino piensan más en la necesidad de pensar en rehabilitar a las personas e incorporarlas a la sociedad luego de cumplir una pena. En esos dos extremos, ¿por dónde se ubica usted? Bueno, pues yo vengo más de la labor de inteligencia, es un trabajo más estratégico y siempre pensamos más en la prevención y ver en perspectiva qué podría estar pasando. A mi criterio, digamos, las estructuras de prevención tienen que mejorar. Obviamente tenemos que invertir muchísimo en prevención y este es un tema que tenemos que tomarlo con seriedad muchas instituciones, inclusive involucro en esto el Ministerio de Educación, que necesitamos que estos niños regresen a clase, que tengamos esa población de estudiantes, porque eso es vital. Digamos, si queremos pensar en una generación de aquí a 15, 20 años en buenas condiciones y para formar una patria diferente o por lo menos a la que teníamos antes. Nosotros no podemos pensar en una Costa Rica hace 25 años. Encontramos hoy en día que se han debilitado las instituciones que están en prevención. Igualmente, noto un poder judicial saturado. Entonces, por ese tema de la represión, no es todo. Igualmente, el blindar el patrimonio, el tema de lavado de dinero, tenemos que trabajar mucho en esto, ¿verdad? Pero todo eso está alrededor del tema del narcotráfico, que es lo que tenemos que ver con lupa, analizar, y me gustaría trabajar en generar políticas públicas, que era en temas de seguridad, ¿verdad? Incluir aquí a la Policía de Migración también. Ok, de manera integral me parece, entonces no solo pensar Correcto. no solo pensar, digamos, en la labor policial de represión, me parece que es el punto suyo. Sí, es que cuando hablamos de seguridad casi siempre se destina a la labor de represión. Y yo creo que si queremos pensar a futuro en un país loable, ¿verdad? Y con una población, digamos, no como la que tenemos en crecimiento, el delito, tenemos que trabajar en prevenir, no la represión, sino más bien prevenir, trabajar con las instituciones, trabajar con el Ministerio de Educación para fortalecer esta parte que nos está faltando. Dos cositas más antes de terminar, y porque yo sé que usted estaba en una reunión y le agradezco más bien el rato que ha sacado para nosotros para conversar aquí en este espacio. Usted lo dijo hace un rato, digamos, no se puede pensar en la Costa Rica de hoy como era la Costa Rica hace 25 años, y me doy mucho más atrás. Cuando usted empezó como policía, me dijo en la década de los 80, me pareció, 87, 88. 37. Me imagino que la tasa de homicidios en Costa Rica era realmente baja, ¿verdad? Y comparado con la actual. Y yo me imagino que un tema como lo que se llama, como usted le llama gatilleros, ¿verdad? Que es estas personas que matan por encargo, era algo que posiblemente, no sé si se daría, pero sería un fenómeno súper raro en esa época, contrario a como es ahora, que es casi que pan de todos los días. Tomando en cuenta que ha habido un deterioro
en los últimos años, bueno, y en las últimas décadas, me atrevería a decir, y los números lo confirman, es posible pensar en regresar, y sobre todo si es posible, si es real, pensar en regresar a tener alguna vez como país números y ambientes tan positivos como los que teníamos hace 40 años. Quiero decir, a partir de que se llega a un nivel de criminalidad, ¿es real pensar en que se puede bajar y tener una sociedad más segura, o lo más que se puede apuntar es a sostener ese nivel y que no se dispare más la criminalidad? Yo creo, don Rodolfo, que sí se puede, sí se puede. Hay que trabajar en una reingeniería institucional para acomodarnos a las amenazas que tenemos hoy en día, porque no son las mismas amenazas que teníamos en los años 80, porque a finales de los 80 los colombianos nos decían, tengan cuidado, porque nosotros siempre pensamos que la cocaína era de paso. Tengan cuidado, ya nosotros tenemos un problema grave, que es el consumo local. Muchos niños han desertado de sus escuelas con tal de estar en la calle, quizá de los que llaman de campana, por ahí, no conozco mucho el tema del tráfico local, pero más o menos en eso, vigilando un búnker con un radio para avisar, mire, ya viene la policía. No existía eso. Además que yo creo que la deserción hoy en día por la causa del desempleo y eso es como el nicho para estas organizaciones de tráfico local, que si bien es cierto, nosotros no lo vemos, pero, o no lo estamos viendo como una gran industria. Lo que produce el narcomenudeo es una situación muy departamental, muy cantonal, que involucra a toda una comunidad, involucra al señor que tiene un local porque lo amenazan, para estar dentro de esa zona tiene que lo sobornan, tiene que pagar 100,000 colones y si no los paga les da unos disparos en la pared y él decide o se alinea a ellos o salgo del lugar. Entonces llega a ser casi que una economía ilegal validada, ¿me entiendes? Y no sabemos dónde está ese dinero, los líderes se esconden en lugares marginales, difícil de controlarlo. Es un tema complejísimo. Yo creo que llegar a los niveles de los 80s, no, tendríamos que empezar a sembrar desde ya en mucha educación, en las instituciones preventivas, y tendrían que involucrarse más de la mano. Yo siento que, y he escuchado esta queja de los cuerpos policiales, hay veces que en la noche logramos entrar a un búnker, andamos menores en las patrullas porque no encontramos a nadie del PANI que nos ayude para recibir a estos niños. Entonces, ahí tiene que ser el tema de la seguridad, tenemos que involucrar varias instituciones para lograr el objetivo. No creo que vayamos a llegar nunca a ese nivel de los 80, ¿verdad? Porque era una sociedad completamente diferente y las amenazas eran completamente diferentes. Ahora tenemos este cáncer, ¿verdad? Que es el narcotráfico, que genera un montón de problemas más, ¿verdad? Don Jorge, también mucha gente habla cuando analiza el tema del narcotráfico y la seguridad ciudadana y la seguridad regional. En muchos países se ha abierto el debate, y aquí en Costa Rica también, de la legalización o de regular el consumo recreativo, de legalizar algunas drogas. Usted como policía, como vinculado al tema de la seguridad, como próximo ministro, ¿qué piensa de ese enfoque de legalización? De la legalización, yo no estoy muy convencido, ¿verdad? Es un tema que todavía le falta mucho estudio, porque, digamos, ya he visto países que lo han intentado hacer o lo han hecho y no han tenido mucho éxito, ¿verdad? Porque no tienen los suficientes controles. Ok, entonces digamos, desde principio usted tiene muchas dudas o dudas con respecto a ese tema. Sí, claro, sí. Tendría que meterme a estudiarlo un poco más, pero no estoy muy convencido porque, digamos, el país todavía nos falta un poco de estructura para poder controlar esto.
Don Jorge, y también, ya para no quitarle más tiempo, bueno, hay un montón de comentarios, nada más quisiera decir que mucha gente en Facebook lo va a poder repasar usted ahora. Mucha gente le desea la mejor de las suertes, porque si le va bien a usted, le va bien a todos, a todo el país. Le desean bendiciones, en fin, le desean mucha suerte. Algunos policías comentan y preguntan que cuáles condiciones van a mejorar a los policías y cuentan un poco la expectativa que tienen. Lo invito a que repase esos comentarios, que es importante también escuchar lo que plantea la gente. Nada más para ir terminando, este ciberataque debe ser también tomado como un tema de seguridad ciudadana o de seguridad del Estado, indudablemente, lo que ha ocurrido en las últimas horas o días respecto al caso de Conti, Hacienda y otras instituciones públicas. ¿Usted cree que esto es producto de extorsión propiamente, busca extorsión, o como se señaló días atrás, inclusive por parte del mismo presidente, que tenía un fin de desestabilizar a la institucionalidad del país? Bueno, don Rodolfo, yo le podría decir muy superficial sobre el tema, porque en este caso el presidente delegó como vocero al ministro de Comunicación o al mismo MESID, ¿verdad?, que es el ente rector sobre eso. Nosotros estamos inmersos como viéndolo como un tema de seguridad nacional, porque sí, efectivamente, nos desestabiliza como tal a las instituciones del Estado y nos conlleva un problema. En eso hay que estar muy atentos y yo creo que este país ya empieza a mejorar y a tener un poquito más de cultura sobre la seguridad cibernética. O sea, es un tema que para nosotros es nuevo. La gente no lo ve tan cerca, pero sí, yo creo que ya hemos sufrido varios ataques en el ámbito institucional y sí tenemos que ponerle mucha atención, y creo que el presidente, el MISID y todos los involucrados, incluyendo la DIS, nosotros estamos tomando este reto con mucha seriedad y pronto tener las barreras necesarias para que eventualmente no nos vuelva a pasar, o quizá no estamos exentos. Es un tema complejísimo también. Todos los días nace un hacker nuevo con nuevos proyectos para atacar y nosotros tenemos que estar muy atentos a blindarnos de esto. Eso nos va a ayudar muchísimo como una enseñanza, pero sí no me gustaría profundizar mucho para respetar las decisiones del presidente Juan Carlos Alvarado. Don Jorge, le agradezco muchísimo que nos regalara casi 40 minutos de su tiempo, 3 o 4 horas, menos de 4 horas después de haber sido anunciado como el próximo jerarca de seguridad, y estoy seguro que tiene mucho que hacer, no solo lo que está dejando, digamos, después durante esos años estar haciendo en la DIS, sino lo que le queda por hacer, los retos que vienen por delante, y que eso motiva reuniones próximamente, me imagino, con el tema del actual ministro, con las autoridades del organismo de investigación judicial. Así que le agradezco muchísimo que nos regalara unos minutos de su agenda para conversar con nosotros en profundidad y conocerlo un poco más, no solo a usted como futuro ministro, como persona, sino también sus prioridades y forma de pensar acerca de algunos temas. Muchas gracias, don Jorge. Don Rodolfo, las gracias a usted. Yo espero que no sea la última vez y un abrazo a los costarricenses y a este grupo de policías, que pronto ya estaré con ellos ahí enfrente. Le agradezco la oportunidad y que tenga una linda tarde. A sus órdenes siempre. Muchas gracias, don Jorge. Era don Jorge Torres, quien fue anunciado hoy por el presidente electo Rodrigo Chávez como ministro de Seguridad Pública a partir del próximo 8 de mayo. Les recuerdo que si usted está interesado en conocer más acerca de los que han sido nombrados y anunciados de manera preliminar, bueno, de manera preliminar no, digamos de manera parcial se ha anunciado el gabinete, ya también serán posteriores anuncios con el resto de los miembros del gabinete, porque faltan algunos ministerios. Hoy se anunció Salud, Seguridad, Cancillería, Planificación, Ambiente, creo que esos son los que tengo en el radar en este momento.
Usted puede encontrar toda la información en teletica.com. Ahí hay ya una nota que resume los nombramientos, otra con la forma de pensar de algunos de los ministros y ministras, otra con reacciones inclusive en el caso de educación, reacciones de sindicatos acerca de lo que se anunció en esta conferencia de prensa de este mediodía. Así que lo invitamos a que ingrese a teletica.com y profundice en estos temas y en otros de la realidad nacional e internacional. Este programa lo repetimos a las 8 de la noche en estas mismas plataformas y lo va a poder encontrar en el micrositio de En Profundidad. Si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana en una nueva entrega. Hasta entonces.